todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Álvaro de María, quien es el autor de este libro que tenemos aquí, La filosofía de Bitcoin. Entonces, pues bueno, he invitado a Álvaro para que nos hable un poco del libro y de paso también de novedades que tiene acerca del libro, ¿no? Como que lo va a publicar ahora con Planeta. Así que, lo primero, Álvaro. ¿Cuál es la filosofía de Bitcoin? ¿Qué es esto de la filosofía de Bitcoin que le da el título a tu libro? Pues mira, la verdad es que yo estudié Derecho y Filosofía y a mí me gustó mucho el entender la filosofía como la entiende un filósofo español, que a mi juicio pues está equivocado el pobre hombre en la inmensa mayoría de cosas, pero que tiene muchos aportes muy interesantes, ¿no? Que es Gustavo Bueno y entiende que la filosofía, pues de alguna manera es un saber, él lo llama de segundo grado, ¿no? Entonces se trata de que sea un saber de alguna manera reflexivo, que analice los conceptos y las ideas de los saberes de primer orden, ¿no? Y en este caso, pues Bitcoin incorpora muchísimos saberes de primer orden, ¿no? Porque tienes que saber cosas de economía, tienes que saber cosas, pues de alguna manera de aspectos informáticos, ¿no? De muchos ámbitos que al final pues te obliga a ordenar un poco todo eso, ¿no? Entonces este saber de segundo grado o este análisis filosófico de lo que es Bitcoin, pues yo lo enfoqué muy rápido desde esa perspectiva. Entonces tiene mucho que ver ahí, pues el comprender cuál es su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, entender que es un activo real. Y eso sin filosofía, pues, pues yo creo que habría sido muy difícil, ¿no? Sin una buena filosofía habría sido muy difícil entender que Bitcoin es un activo real digital o ese enfoque un poco más interesante también de por qué Bitcoin hace una redefinición del derecho de propiedad. Pues yo creo que para todo eso hay que tener una serie de conocimientos previos y saber ser capaz de hacer un análisis filosófico del activo. Ujú. También dentro del mismo libro hablas de la filosofía del dinero y de la filosofía de la moneda. Ujú. Y cuando hablas de la filosofía del dinero, bueno, dices que el dinero es una mercancía cuyo principal valor es facilitar los intercambios. Esta definición, bueno, no es una definición. Bueno, sí que te la podrían comprar la mayoría de economistas, pero yo por lo menos sí que la veo bastante cercana a la escuela austriaca, ¿no? Sobre todo a la definición que utiliza Menger, Hayek, Huerta de Soto, a quien también citas. Entonces me preguntaba por si efectivamente ha habido cierta influencia de esta escuela de economía en tu pensamiento y hasta qué medida, bueno, pues podemos decir que se ha Sí, influido por ella. totalmente, ¿no? Yo de alguna manera he tenido varias influencias, aunque no me identifico con ninguna, ¿no? Porque a todas les pongo un poco de peros. Pero sin lugar a dudas, pues la Escuela Austriaca de Economía pues, ha sido una influencia muy grande, especialmente Hayek, ¿no? Huerta es otro también, pero más que en el aspecto monetario, en dos capítulos de dinero, crédito bancario y ciclos económicos, que son el capítulo 5 y 6 donde analiza todo esto, y yo creo que esos son muy, muy valiosos. Luego ya el resto del libro, pues lo podemos discutir más, pero esos capítulos me parecen que a día de hoy siguen muy vigentes y muy bien elaborados y muy bien estructurados. Y luego, pues Hayek me parece uno de los grandes pensadores del siglo XX, probablemente top 5 o top 10. Entonces, me parece maravilloso, ¿no? Luego también tengo mucha influencia de una escuela jurídica, ¿no? Que está muy relacionada con Álvaro Dors, que es un poco un análisis más ordenacista del derecho frente al positivismo. Y desde el punto de vista de teoría del Estado, pues mucha influencia de Dalmacio Negro y de Carl Smith. Y desde el punto de vista filosófico, pues también mucha influencia del materialismo filosófico y de otras corrientes, ¿no? Entonces, pues un poco esa síntesis también estoy tratando de elaborar una filosofía un poco más propia ahí, que ya será una obra futura. Ujú. Y nada, y un poco esa síntesis de cada una de las corrientes, ¿no? Porque al final yo creo que cada una de ellas adolece de lo que tiene la otra. Entonces, para hacer un buen análisis filosófico de la realidad necesitas beber de muchas partes de cada una de ellas y que cada una por sí mismo pues es impotente para analizar adecuadamente la realidad. Sí, estoy bastante de acuerdo. Y sobre todo eso, que en el lado económico se te nota bastante, o se nota bastante esa influencia austriaca. Y luego también en esta primera parte que hablas, bueno, pues de la filosofía de los principios filosóficos de Bitcoin, hay una frase que me gusta mucho y a ver qué me puedes comentar más de ella, que dices, la historia monetaria es la historia de cómo los gobiernos han defraudado a sus ciudadanos en la tarea de darles un buen dinero, como no ha sido por abusar expresamente de la confianza que les daban, ha sido por incompetencia.
¿Nos puedes desarrollar esto un poco más? ¿Ha sido siempre así? ¿Y por qué crees que ha sido así? Sí, yo creo que antes de entrar ahí, por comentar una cosa más, dentro de la escuela austríaca yo me sitúo muchísimo más cerca de Hayek o de Menger que de Mises, ¿no? Yo creo que Mises es un pensador no de la talla de los otros, sino mucho más alejada de ellos y desde el punto de vista filosófico muy pobre, ¿no? Entonces esto a muchos austríacos les dolerá, pero me parece que hay un abismo entre Menger y Hayek y Mises, ¿no? Entonces yo creo que esos son muchísimo mejores teóricos en general y las aportaciones son mucho más brillantes, ¿no? Aunque a lo mejor el entusiasmo de Mises pues puede ser, puede ser muy positivo, ¿no? Y respecto de esto, pues sí, yo creo que es que históricamente pues hay que analizar un poco los orígenes de todo esto porque normalmente es cuando se suele hablar del inicio del dinero, se suele Ujú, hablar de su origen en Lidia, ¿no? Y a mi juicio, esto, o de la moneda, perdón, de este tipo de monedas y demás, se suele hablar en Lidia, ¿no? Y yo creo que lo que había en Lidia no era propiamente una moneda como tal, ¿no? Que se asemeja mucho más a intercambios entre partes, por así decir, ¿no? Yo te intercambio una varilla de metal o una varilla de oro, de plata o de cobre o de bronce o lo que sea, y tú tú como contraparte, pues tienes que verificar que eso es bueno, ¿no? Yo creo que la moneda tiene otra forma de existencia muy distinta a eso, porque por lo que se caracteriza de alguna manera es por la validación de una autoridad política, ¿no? Cuando una autoridad política le pone el sello, pues ya de alguna manera no tenemos que verificar eso que nos entregamos porque simplemente confiamos en ese tercero que lo hace, ¿no? Entonces, esto, desde el punto de vista de los costes de transacción de Coase, pues nos reduce enormemente los costes de transaccionar, porque nos ahorramos el coste de verificación, lo bestia, ¿no? ujú. Lo que pasa que yo creo que hemos dado por hecho que, como llevamos tanto tiempo haciendo ese tipo de cuestiones, hubo un momento en el que dimos por hecho que eso tenía que ser así necesariamente, y a partir de ciertos momentos, pues ya directamente no se trataba de que el poder político validase el dinero, sino que determinase la cantidad que tenía que haber de dinero y la calidad de este. Entonces, yo creo que a partir de ahí sí que ha habido unos abusos ya inmensos que son en los que estamos ahora y que la cuestión es si ahora somos capaces de dar un salto fuerte hacia la banca libre, ¿no? Yo creo Entonces, que esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque como hablabas de Menger y Hayek, que hay debate sobre si defendían la banca libre, yo creo que ninguno de los dos lo hacía, los dos defendían dineros privados, pero no la banca libre. Entonces mi pregunta era si tú también confías en la posibilidad de la banca libre o crees que no, que como Menger, pues que igual hace falta que una potestad política sea quien acuñe el dinero para facilitar el intercambio, como decías. yo creo que no, yo creo que Bitcoin precisamente, aunque no sea una alternativa, y ya lo podremos analizar y comentar más adelante, al dinero fiat y a los bancos centrales, yo creo que esa ha sido una narrativa un poco perjudicial para Bitcoin, sí que puede abrir esa puerta a la banca libre, ¿no? De alguna manera, yo creo que al final el dinero pues puede ser perfectamente el pasivo de entidades con respaldo de alguna manera en sus activos, que por ejemplo podemos comentar también de parte de las stablecoins, ¿no? Pero Tether y demás, pues yo creo que han entendido muy bien esto y saben jugar muy bien con eso, ¿no? Entonces yo creo que son ejemplos muy buenos de por dónde puede ir la banca libre en el futuro y yo, vamos, soy totalmente partidario de la banca libre Ujú. y creo que lo vamos a empezar a ver pues en las próximas décadas, ¿no? Ujú. Ya hemos empezado a hablar un poco sobre Bitcoin. Entonces, bueno, como casi hay una definición de Bitcoin distinta por cada persona que le preguntes, mi pregunta es, Sí, sí. ¿cómo definirías tu Bitcoin? No, pues yo distinguiría entre Bitcoin con mayúsculas como la red y el sistema, ¿no? Y Bitcoin como el activo real o el token de la red, ¿no? Entonces, de alguna manera, Bitcoin como la red, a mí me parece un sistema global de derechos absolutos de propiedad, Ujú, ¿no? Y podemos entrar también a profundizar ahí, ¿no? Pero en ese sentido, pues es totalmente accesible a cualquiera, no tiene ningún tipo de censura, te permite tener un tipo de propiedad que no te permite ningún otro activo, ¿no? Y, y eso yo creo que es una auténtica pasada. O sea, lo podemos entrar a comentar más adelante, mientras que el Bitcoin como el token, pues de alguna manera es el único activo real digital que tenemos hasta la fecha, que tiene unas propiedades extraordinarias que no tiene ningún otro activo y que se asemeja de alguna manera a una especie de oro digital, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que es lo mejor para poder entenderlos, ¿no? Y entonces, pues el Bitcoin en conjunto, pues vendría a ser
un sistema global de derechos de propiedad absolutos en los que podemos cambiar la propiedad de alguna manera de un conjunto de unidades determinístico de un activo real con muy buenas propiedades. Ujú, ujú. Yo también digo muchas veces esto de que Bitcoin es el único activo real digital, pero cuando yo lo digo, cuando tú lo dices, ¿a qué nos referimos con esto? Sí, en el ámbito digital nosotros, o sea, hay un problema muy gordo, ¿no? Que es que todos son conjuntos de datos y como cualquier economista se puede hacer una idea, o sea, por mucho que sean muy valiosos esos conjuntos de datos, si no son escasos no van a tener un precio, ¿no? No van a ser economizables. El aire es muy valioso, pero no le ponemos precio, ¿no? Porque no es escaso. Entonces, si un conjunto de datos se puede replicar sin apenas coste, pues eso va a hacer muy difícil que sea economizable. Entonces, una imagen de WhatsApp, pues ya puede ser una imagen de WhatsApp muy bonita Ujú, que si la puedo multiplicar sin apenas coste, pues si se la puedo enviar a todos mis contactos, la misma imagen pues no va a tener mucho valor económico, ¿no? Entonces, normalmente nosotros para darle valor a las cosas en el ámbito digital, hemos metido un tercero de confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, la música, pues también son conjuntos de datos, igual que una imagen de WhatsApp, pero si somos capaces de restringir el acceso, es decir, de hacerla artificialmente escasa, pues tenemos ahí algo económico, ¿no? De alguna manera, pues tenemos Spotify, por ejemplo, o otro tipo de vehículos, ¿no? Pero que nos tienen que permitir monetizarlo de alguna manera haciéndolo escaso. Entonces esto con el dinero es especialmente problemático, ¿no? Porque, claro, si tuviésemos un dinero que en principio no hubiese nadie controlándolo, como una imagen de WhatsApp, pues podríamos enviárselo a todos nuestros contactos sin problemas. Entonces eso sería una falsificación de dinero. Sería como si a cada uno nos dan una impresora de dinero, ¿no? Si yo tengo 100 unidades monetarias y se las puedo enviar a todos, esas mismas 100 unidades monetarias, pues de alguna manera el problema económico se vería muy claro, ¿no? La cuestión es que cuando metemos a ese tercero de confianza para restringir el acceso a nuestras unidades monetarias, pues ahí tenemos un banco, por ejemplo, digitales, pues ahí tenemos el problema de que tenemos su censura, estamos sometidos a sus normas, tenemos riesgo de contrapartida, eh, tenemos un montón de problemas ahí enormes, ¿no? Y Bitcoin lo que viene a resolver es un problema histórico, que es el problema del doble gasto y el problema del tercero de confianza de forma simultánea a la vez en el ámbito digital, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que hace es ser capaz de crear un activo digital escaso que no depende de terceros. Y eso o sea, eso es resolver una serie de problemas, insisto, históricos, ¿no? Y que ningún otro activo los resuelve. Porque claro, y como pasa con el dinero bancario, ¿no? Si tú le dejas ese dinero al banco, tú al final lo que tienes o sea, eso es un pasivo para el banco, ¿no? De alguna manera lo que tienes ahí es un activo financiero, ¿no? ujú, La cuestión es si tú te quitas ese tercero y tú tienes Bitcoin, es un activo tal cual, un activo real y no es el pasivo de nadie. Nadie lo ha emitido, nadie te debe nada. El valor de eso no va a depender de lo que alguien haga con eso, ¿no? O dependerá de la oferta y de la demanda, pero no del valor que le pueda dar una compañía. Y entonces, como no es el pasivo de nadie, ni su valor va a depender de lo que haga determinada compañía con él, pues se convierte en un activo real, ¿no? Y como es el único que resuelve estos problemas, pues es el único activo real digital. y lo que separa a Bitcoin del resto es que fue la primera en llegar a hacer esto, ¿no? Fue No fue la primera, a día de hoy es la única, ¿no? la única. Ninguna otra criptomoneda tiene estas características. Todas tienen puntos de fallo, ¿no? Porque al final la clave de aquí es que no tienes que confiar en nadie. Es decir, que tú puedes ser completamente, a mí no me gusta mucho la palabra, pero puedes ser completamente soberano, ¿no? Sobre Ujú. la red. ¿Y Por por qué ejemplo, nunca le intenta copiar? eh, claro, esto es muy importante. Bitcoin, las propiedades de Bitcoin no son propiedades del código, porque el código, de alguna manera, Bitcoin es de software libre, así que cualquiera puede copiarlo, ¿no? De hecho, hay muchísimas criptomonedas que copian el código. Pero estas propiedades no son propiedades del código. O sea, por ejemplo, la inmutabilidad de Bitcoin o la incensurabilidad y demás son propiedades emergentes del sistema de Bitcoin que ha construido una vez se alcanza cierta escala. Es decir, de alguna manera en Bitcoin tenemos un sistema de incentivos que ha ido funcionando poco a poco y ha alcanzado una escala muy grande, ¿no? Y esto involucra no solo al protocolo, sino que también involucra a los mineros, involucra a los nodos, ¿no? Entonces, para copiar las propiedades de Bitcoin, de alguna manera lo que habría que copiar es todo esto, ¿no? Y Ujú, pasar por ese proceso, pues Bitcoin pasó de puntillas y eso le permitió pues que no le atacasen cuando era débil, ¿no? Bueno, sufrió un par de ataques, pero la última denegación que ha tenido Bitcoin fue en 2013, la última denegación de servicio. Para que nos hagamos una idea, RedSys, que es una empresa española que provee este tipo de servicios de pago, pues se cayó 2 veces hace unos meses en unas semanas, ¿no? Y tiene una cantidad ingente de recursos, personal y demás. Bueno, pues, y esto es una empresa de pagos, pues más o menos locales, ¿no? Aquí en España. Pues imaginemos un sistema global de derechos absolutos de propiedad en todo el mundo
que lleva más de 10 años sin una sola denegación de servicio, sin personal detrás, sin un CEO, sin recursos, funcionando como un autómata, ¿no? Pues a cualquiera le debería llamar la atención de forma extraordinaria, ¿no? ¿Qué narices es esto? ¿Y cómo narices funciona? Para que nadie haya sido capaz de frenarlo en 10 años y tener un sistema de esas características, ¿no? Ujú. Redefine Bitcoin, por tanto, el derecho de propiedad. Hemos hablado varias veces que es propiedad absoluta, ¿no? Es casi Claro, absoluta también. al final, y por lo que yo más he sido reconocido en ese ámbito, disculpa un segundo, que me llegan los mensajitos. Por lo que más he sido reconocido en ese ámbito ha sido por entender que Bitcoin lo que hace es una redefinición del derecho de propiedad. Porque, claro, como Bitcoin hace depender la propiedad del... Perdona, ¿eh? Ujú. Porque es que tengo que silenciar unos mensajes. Vale, ya está. No sé si lo puedes editar luego. Sí, sí, lo intento. Perdón. Que empiezo. Y como Bitcoin redefine el derecho de propiedad porque hace depender la propiedad del conocimiento, ¿no? Es decir, Bitcoin al final, de alguna manera lo podemos ver como un registro de la propiedad global, ¿no? Ujú, En el que nosotros lo único que hacemos es firmar con unas claves privadas a quien cambiamos la titularidad de un activo real digital, ¿no? Entonces, en realidad no hacemos más que eso. Claro, como eso depende estrictamente del conocimiento, ¿no? De la semilla principalmente y después de la semilla de las claves privadas, ¿no? Pues lo que tenemos es un activo que podemos controlar y que simplemente depende del conocimiento. Y podemos verlo de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho comentar cómo cambia la institución de la herencia. Si tú lo que tienes es un activo que depende del conocimiento, porque su ujú, control, su transmisión y su control depende íntegramente del conocimiento, pues heredar en Bitcoin es tan sencillo como ser capaz de dejar a tus herederos un conjunto de 12 palabras. Yo recomiendo 12 palabras más un passphrase, pero en principio con 12 palabras sería suficiente, ¿no? Y con eso puedes heredar la cantidad que tú quieras, de forma secreta, privada, sin que nadie se entere, y estamos hablando de los importes que tú quieras. ujú. 12 Entonces, palabras, ¿por qué? ¿el qué, perdón? 12 palabras, ¿por qué? Yo recomiendo 12 palabras más un passphrase, porque 12 palabras, o sea, en Bitcoin se puede elegir entre 12 y 24 palabras, Ujú, y no añade más entropía que sean 24, o sea, añade muy poquita entropía. Y sin embargo, con 24 palabras, custodiar 24 palabras, aunque no lo parezca, es más complicado que custodiar 12. ujú, Entonces te puede dar lugar a muchos más errores, ¿no? Además que las palabras tienen que ir en orden y demás. Entonces suele dar lugar a muchos más errores en la custodia y en la gestión que se utilicen 24 palabras frente a 12. Sin embargo, Bitcoin tiene una modalidad que es que tú puedes añadir un passphrase, que es de alguna manera una palabra adicional, pero que eliges tú completamente, ¿no? Puede ser el tipo de caracteres que quieras y demás. Y eso sí que te da una ventaja de seguridad adicional muy grande, porque entre las 12 o las 24 palabras, pues se eligen dentro de un diccionario de 2048 palabras. ujú, Pero si tú añades tu passphrase, pues estás añadiendo muchísima más entropía. Y además te da un nivel de posibilidades enorme a la hora de gestionar tu conocimiento, ¿no? Pues pensemos en lo fácil que es, de alguna manera, ser capaz de hacer una custodia segregada, en este caso, ¿no? De estas 12 palabras y el passphrase. Puedes tener un passphrase en otra casa, en otro domicilio, de otra manera, puedes dejárselo a tus herederos como tú quieras considerar, ¿no? Y siempre y cuando no sean capaces de juntar estas 12 palabras más el passphrase, pues no van a poder acceder a los fondos. ujú, Entonces eso te da una versatilidad en la gestión del patrimonio enorme, ¿no? Y que no te la da ningún otro activo, porque además en Bitcoin tiene la característica de si haces ciertos deberes, puedes tener el patrimonio completamente secreto. Entonces tienes un patrimonio secreto, portátil, inconfiscable, y eso no ha pasado nunca en la historia, ¿no? ujú, Todas las demás propiedades, de alguna manera, han podido ser forzadas, ¿no? O sea, han podido depender de alguna manera de la fuerza. Puede venir alguien y quitártelas por la fuerza. Pues Bitcoin no. Bitcoin es la única que al depender del conocimiento se hace muy difícil de confiscar, ¿no? Y yo creo que eso le da unas propiedades únicas y que están por valorar, ¿no? ¿Qué ha sido lo más parecido al Bitcoin a lo largo de la historia? ¿Al oro? Yo creo que sí, que se parece mucho, si lo podemos entender, al oro. Lo que pasa es que el oro pues es mucho más difícil de transportar. Ujú.
mucho más difícil de verificar, mucho más difícil de dividir, es menos escaso, tiene una oferta mucho más inflacionaria si se quiere. Y yo creo que todo eso pues hace que Bitcoin sea un activo, de alguna manera, una especialización en una... O sea, yo suelo comparar Bitcoin con el oro y con el dinero fiat como diferentes especializaciones en las funciones del dinero, ¿no? Ujú, Yo creo que la precomprensión que tenemos del dinero se basa mucho en lo que los papeles que cumplía el oro, ¿no? El oro cumplía esa función de medio de pago, de unidad de cuenta y de reserva de valor. Yo creo que el dinero fiat ya no es la reserva de valor de nadie. Entonces, esa función ya no la cumple, pero se ha especializado mucho en ser una unidad de cuenta y un medio de pago, ¿no? ujú, Y el oro yo creo que cumple una función de reserva de valor porque la reserva de valor tiene una connotación de estabilidad. Es decir, el oro preserva muy bien el valor porque la oferta se ajusta muy bien a la demanda en el medio y largo plazo. Entonces, eso es muy bueno para mantener el poder adquisitivo, lo que pasa que no se revaloriza, ¿no? Una onza de oro hoy compra lo mismo que hace 2000 años. Hace 2000 años una onza de oro compraba una túnica y unas sandalias. Hoy compra un buen traje y unos zapatos. O sea, ujú, no ha cambiado prácticamente nada el poder adquisitivo del oro en miles de años, ¿no? Y sin embargo, yo creo que Bitcoin es una especialización en la función del depósito de valor, porque el depósito de valor no tiene por qué ser estable. El depósito de valor es allí donde aparcamos riqueza con perspectiva de transmitirla intergeneracionalmente, ¿no? Pues bienes inmuebles, arte, coleccionables, joyas, toda esa clase de activos, acciones de empresas consolidadas, fondos de inversión, fondos de pensiones. Nosotros no sabemos cuál va a ser el valor futuro de una casa, ¿no? Pero sin embargo, aparcamos ahí riqueza, a pesar de esa incertidumbre, ¿no? Pues yo creo que Bitcoin es una especialización en eso porque Bitcoin no reduce los costes de transacción en términos de cost frente al fiat, pero sí que reduce enormemente los costes de transacción frente a todos los vehículos de ahorro, a lo bestia, ¿no? Yo creo que entre tener que hacerse un máster de inversión en bolsa o analizar empresas todas las semanas y demás, y entender lo que es Bitcoin y hacer un poco los deberes de autocustodia y de privacidad, pues hay un abismo tan grande, que poco a poco la población lo va entendiendo y se van pasando a Bitcoin frente a las otras alternativas, o por lo menos van destinando una parte de esos recursos que destinaban esas alternativas a Bitcoin. Bitcoin ha crecido mucho en los últimos años y con Bitcoin también palabras o términos muy cercanos a Bitcoin que también han ido cogiendo mucho bombo, ¿no? Como por ejemplo blockchain. ¿Es tan importante la blockchain como algunos quieren hacer parecer o Eh, no? en, ¿Es a- algo en subsidiario? absoluto, es humo completamente, ¿no? De hecho, eso a mí fue lo que más me retrasó. Entonces, a mí yo le tengo un odio profundo a todos los blockchainers y demás, Ujú, porque yo en 2016 me aproximé a Bitcoin y por el rollo tecnológico, cripto, que si es lenta, que si no sé qué, no sé cuántos, pues yo no lo entendía hasta 2019. Entonces, todos estos a mí lo único que me hicieron fue retrasarme en entender lo que era Bitcoin. ujú. Blockchain no es más que un sistema de concatenación de huellas digitales. Eso no aporta mucho valor. Es decir, lo único que tiene una carácter, o sea, de alguna manera esto yo lo suelo comparar como que es un sistema tamper-proof, ¿no? Es decir, si alguien, perdón, que no es un sistema tamper-proof, porque no es a prueba de trampas, ¿no? Simplemente es tamper evidente. Es decir, si alguien hace trampas, te revela que alguien ha hecho trampas. Eso no es un sistema seguro. Es decir, los sistemas de las pastillas, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un pastillero y sacamos una pastilla, eso es un sistema tamper evidente. Si alguien ha sacado una pastilla o ha roto eso, nosotros lo podemos ver. Ahora, eso no le confiere seguridad a que tú no puedas sacar pastillas. Ujú, Pues de alguna manera eso es blockchain, ¿no? Blockchain no es más que un sistema de concatenación de huellas digitales que si le han cambiado algún dato, te revela que alguien lo ha manipulado. A eso no confiere ningún tipo de seguridad, ni de inmutabilidad, ni de nada, ¿no? De alguna manera el gran error aquí ha sido, como la blockchain de Bitcoin tiene esas propiedades, pensar que son propiedades de blockchain y no propiedades del sistema de incentivos de Bitcoin. Vamos, para que nos hagamos una idea, ¿no? Para entender esto. Si una red utiliza blockchain y utiliza proof of work, como Bitcoin, ¿no? Pero en vez de tener las decenas de miles de nodos que tiene Bitcoin, tiene dos nodos. Esa red ni es incensurable, ni es inmutable, ni es nada. Esos dos nodos se pueden poner de acuerdo con quien quieran y cambiar y manipular completamente la red. ujú. Entonces, ni el proof of work ni la blockchain son per se cosas útiles, ¿no? Son útiles en el sistema de incentivos que ha diseñado Bitcoin y nada más, ¿no? Y ha alcanzado cierta escala. Ah, Sí, dime. sí, sí, continúa. No, es decir, de alguna manera lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? Yo lo suelo comparar con un concurso de hacer puzzles rápido, Ujú, ¿no? Imaginemos que hay que hacer puzzles de 10.000 piezas, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más fácil, de 2.000 piezas en 10 minutos.
Ujú, Y tenemos, pues en un sistema tenemos un juez y en otro sistema tenemos 10.000 jueces online que revisan todo lo que se hace. ¿Qué sistema es más seguro de que va a dar al ganador del concurso el premio y no van a hacer trampas, ni va a haber problemas, ni va a haber líos? Pues el que tenga más revisores, ¿no? ujú, Y cuanto tenga más revisores va a tener más incentivos. Si además esos revisores de alguna manera pues tienen intereses económicos en el concurso y demás, pues todavía más, ¿no? Pues esa es la seguridad de la red de Bitcoin. La seguridad de la red de Bitcoin no es que haya mucha gente haciendo puzzles, sino que hay mucha gente haciendo puzzles y mucha gente también revisando que los están haciendo bien. En ujú, base a unas normas además muy definidas que si alguien se las salta, pues automáticamente desechan el puzzle, ¿no? Pues de alguna manera eso es. Entonces, cuando entiendes que eso es el sistema de incentivos de Bitcoin, entiendes que las propiedades que tiene son propiedades emergentes de ese sistema de incentivos una vez alcanzó cierta escala. Porque hasta 2013 yo diría que Bitcoin no era lo que conocemos hoy, ¿no? Sino que era pues una red que estaba en proceso, ¿no? Y ahora ya sí, yo me atrevería a poner un poco la mano en el fuego de que va a ser muy difícil que vuelva a tener una denegación de servicio, ¿no? ujú, ujú. Has mencionado el proof of work. Entonces me preguntaba, ¿qué es esto del proof of work y qué ventajas tiene respecto al proof of stake? Sí, a ver, para entender lo que es el Proof of Work hay que irse un poquito a los orígenes de Bitcoin también, que está en los cypherpunks. Entonces, los cypherpunks son un grupo de pues, matemáticos, criptólogos, grandes pensadores. A mí me parecen fascinantes, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que Nick Szabo, pues es un pensador pues top en la historia en general, ¿eh? O sea, ni siquiera hablaría del siglo pasado. Yo creo que es de los mejores pensadores que hemos tenido, que es uno de los candidatos a Satoshi, además. Y estos estaban tratando de resolver precisamente esos problemas del ámbito digital, ¿no? Se dieron cuenta de que si tú quieres defender la privacidad, en el ámbito digital no tenemos privacidad por defecto, porque como siempre, ellos definían la privacidad como la posibilidad de revelarse selectivamente. Si tú tienes un proveedor del servicio, como comentábamos, en el ámbito digital por defecto, en el correo electrónico, en el banco y demás, ese proveedor del servicio siempre va a poder acceder a tus datos, ¿no? Y si tú no tienes la posibilidad de revelarte selectivamente, sino que alguien tiene la posibilidad de acceder a tus datos selectivamente, pues por defecto no tienes privacidad. Ujú, Entonces, lo primero que hicieron para tener comunicación entre ellos de forma privada fue hacer un remailer anónimo, es decir, que se pudiesen enviar entre ellos correos sin ese tercero que pudiese acceder a sus datos o revelar sus datos, ¿no? Y el problema es que empezaron a tener spam también. Entonces, a uno de ellos se les ocurrió la maravillosa idea de hacer una pequeña prueba de trabajo para poder enviar un correo a esa lista, ¿no? ujú, Este se llama Dan Back, inventó Haskell, ¿no? De alguna manera, pues ahora tenemos los CAPTCHAs y todo este tipo de cosas que nos obligan a hacer pruebas que demuestren que somos humanos y cosas de ese estilo. ujú, Pues esto era como ese inicio, ¿no? Entonces se le ocurrió la idea de, si lo que recibimos es spam, porque se envían decenas de miles de correos a direcciones y demás, pues ¿por qué no lo hacemos de esa manera? Incrementamos el coste y disuadimos del ataque de spam, ¿no? Porque si tú tienes que enviar 10.000 correos y por cada correo tienes que hacer una prueba de 5 segundos, pues el ataque ya se vuelve muy costoso. ujú, Entonces, a Wei Dai, que es otro de los cypherpunks, se le ocurrió aplicar esto mismo para la generación de las monedas digitales, ¿no? Ya habían intentado un dinero electrónico previamente, ¿no? Un efectivo electrónico previamente que se llamaba iCash de David Chaum. Y a Wei Dai se le ocurrió aplicar esta prueba de trabajo para la generación de las monedas, ¿no? Es verdad que solo se quedó en un paper, nunca se desarrolló, y se llamaba Bimoni, ¿no? Y esto pues fue muy interesante y esa idea la cogió Nick Szabo para hacer BitGold. Entonces, en vez de generar dinero de alguna manera, pues trataba de replicar un oro digital. Lo que pasa es que BitGold se quedó también en el paper, es un paper de 1998 y no se llegó a implementar ni a desarrollar nunca, ¿no? Entonces, seguían teniendo problemas con la centralización porque el primer efectivo electrónico que se hizo fue iCash, pero era centralizado, entonces eso tenía una serie de problemas porque volvía a ser muy fácil de censurar. ujú, Y 10 años después de BitGold, pues Satoshi publicó en otra lista, que es la lista de criptografía, el white paper de Bitcoin, ¿no? Y el 3 de enero se puso a desarrollarlo de alguna manera y Halfini se unió y a partir de ahí pues empezó a funcionar Bitcoin, ¿no? Entonces Bitcoin bebe de esa prueba de trabajo de alguna manera
como una manera, una señal honesta costosa de, de probarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final una de las características que analiza Mixabo muy bien, que tienen todos los bienes que utilizamos para transportar riqueza en el tiempo, es que sean costosos de crear, Ujú, ¿no? Si yo puedo crear algo sin coste, ¿no? Pues va a ser muy difícil que eso sea bueno para transportar valor en el tiempo. Sin embargo, si es algo costoso de crear, yo de alguna manera ya doy una señal honesta costosa de que eso es valioso, porque yo estoy dedicando mi tiempo y mis recursos a generar, a producir eso. Y esa es un poco la idea que subyace, ¿no? Que, que, que los que lo hacen, igual que los mineros con el oro, pues dedican una cantidad ingente de recursos para encontrar oro, pues que la prueba de trabajo para Bitcoin, pues también sea igual, ¿no? Que tengas que dedicar recursos para obtener esos Bitcoin. ujú, ujú. Y eso bueno, iría en contraposición, ¿no? Con el proof of stake. Sí, bueno, al final son sistemas distintos porque Ujú, no tienen mucho que ver, ¿no? Bueno, al final son sistemas de resistencia a ataques civil, que se llama, ¿no? Pero bueno, al final Proof of Stake fomenta mucho la concentración, ¿no? Porque al final le das una serie de ventajas a aquellos que tienen más fondos y les vuelves a pagar en su moneda, que es un poco, ujú, no sé, a mí me parece un poco el timo de la estampita, porque además todo ese tipo de otras criptomonedas tienen el problemón de que, de que cualquiera no puede verificar todo, ¿no? En Bitcoin, una de las supuestas debilidades de Bitcoin es que es lenta, ¿no? Que hace pocas transacciones por minuto, ¿no? Bitcoin limita el espacio por bloque, ¿no? Se subasta el espacio en cada bloque, que cada bloque tiene unos 4 megas más o menos, entonces pues hay que competir por meter tus transacciones ahí y cada 10 minutos se genera ese bloque de media. Entonces, claro, esto significa que como máximo, más o menos, pues las transacciones de Bitcoin cada 10 minutos son entre 1.700 y 2.300 transacciones. ujú, Claro, ¿esto qué es lo que permite? Pues que cualquiera pueda tener un nodo. Un nodo simplemente va a ser una parte soberana de la red que te permite no ceder datos y te permite enviar tus transacciones directamente a la red y recibir directamente la información de la red sin pasar por ningún tercero. Y que tienes una copia entera de la blockchain de Bitcoin, del registro de la propiedad de Bitcoin, y que tú también pues, puedes verificar todo de forma autónoma, ¿no? Entonces, un nodo de Bitcoin tiene un coste muy económico, pues puedes tener un nodo de 300 euros más o menos, y eso es lo que te permite no depender de nadie en ningún punto, ¿no? Si yo en una red, en otras, por ejemplo en Ethereum, que tiene miles de transacciones, decenas, centenas, no sé hasta qué punto llega el proceso de transacciones, pero entre las que tiene la propia red de Ethereum y todas las demás monedas que se emiten en la propia red de Ethereum son una burrada, yo si tuviese que poder verificar todo eso por mí mismo, tendría que tener un centro de datos. ujú, Entonces, en la verificación en el resto de criptomonedas, pues dependes de terceros, que son los que verifican que eso está haciendo bien. Y si dependes de terceros para verificar las cosas, pues ya para eso no, ¿para qué hemos montado todo el jaleo, no? ujú, Pues para eso confía en el banco, o confía en cualquier empresa o cualquier compañía, y ya está, porque al final estás confiando, ¿no? ujú. Y la característica de Bitcoin era que tuviésemos propiedad de confianza minimizada, es decir, que si quisiésemos, pudiésemos comprobar todo por nosotros mismos. Y con esta limitación, es decir, un ordenador, pues verificar 1.700 transacciones o 1.300 transacciones cada 10 minutos, nos lo hace un móvil prácticamente, ¿no? Si nos envía 1.700 mensajes por WhatsApp, casi los podemos procesar sin ningún tipo de dificultad en 10 minutos, ¿no? Pues esa es un poco la idea que subyace detrás y esto es lo que le ha dado la resistencia a la censura tan grande y lo que le ha dado que haya tantísimos nodos de Bitcoin, ¿no? Que al final son todos esos jueces que están verificando que las cosas se hacen bien. Entonces, eso que parecía una debilidad y que nadie del mundo cripto entendió, que es Bitcoin tiene pocas transacciones por bloque, tiene bloques pequeños y se hacen cada 10 minutos, es la mayor fortaleza de Bitcoin, porque al final yo creo que si lo entendemos como un registro de la propiedad, con el que vamos con el notario ahí a registrar las cosas o a certificar las cosas y demás, pues evidentemente eso son una cantidad de transacciones perfecta. O sea, quiero decir, Entonces, no está para hacer pagos en el día a día, un registro. No vas a comprar el pan con el notario, ¿a que no? ujú. Pues tampoco vas a realizar transacciones en la capa uno de Bitcoin todo el rato para micropagos. Entonces, ¿no crees que haya ninguna otra criptomoneda que le pueda hacer frente, que pueda competir directamente, que esté Claro. cerca de competir con Bitcoin? No, no, es que yo creo que ni siquiera lo intentan, ¿no? Como no han entendido todavía lo que es Bitcoin, pues se Ujú. lanzan a hacer otras cosas. No, no han Pero para entendido eso ni eso. decíamos, para el no pagar con el notario también es verdad que hace falta pagos en la segunda capa, como por ejemplo los que proporciona Lightning Network, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, eso no es problema, pero yo creo que ni siquiera es la propuesta principal de valor de Bitcoin, ¿no? Yo creo que Bitcoin tiene tres propuestas de valor, Ujú, dos principales y una residual, ¿no? Y por residual no es que la quiera hacer de menos, es que quiero que su propuesta de valor es residual respecto de todas las demás. Entonces yo creo que la primera propuesta de valor única completamente es la de tener un patrimonio secreto, portátil, no diluible, no dependiente de terceros, inconfiscable. O sea, eso me parece una auténtica pasada, ¿no? Y para entenderlo, pues solo te tienes que ir a ver el siglo XX, con dos guerras mundiales y decenas de millones de desplazados, y pensar si esa gente se pudiese haber llevado su patrimonio con lo que hubiesen ahorrado durante su vida con ellos y haberlo recuperado en cualquier país al que fuesen. Pues ujú, eso, Bitcoin, ¿no? Con el oro se lo confiscaban si se lo veían en la frontera, el arte ni de coña puede salir con un cuadro por patas, los bienes inmuebles se quedan en el sitio en el que estabas, entonces las acciones de empresas pues desaparecen porque las empresas quiebran y sin embargo con Bitcoin pues podrían haber salido con toda su riqueza encima, ¿no? O con la parte que tuviesen en Bitcoin. Entonces, y además si hubiesen hecho un buen sistema de custodia familiar, pues hasta podrían, con que hubiese sobrevivido uno, lo podría haber recuperado todo en el lugar al que llegase, ¿no? Entonces yo creo que eso pues es una propuesta de valor inmensa. Una segunda propuesta de valor, yo creo que también muy interesante, es la de este aparcar riqueza, este depósito de valor, ¿no? Y yo creo que ahí, pues esos vehículos de inversión que estamos empezando a ver, pues van a cumplir esa parte, ¿no? Porque al final, todos los mercados financieros, además para financiar proyectos empresariales que están haciendo, pues se hacen principalmente para transportar valor en el tiempo. Oye, yo tengo un excedente de producción hoy, pero no sé, pero el día de mañana voy a estar jubilado o no voy a poder trabajar tanto y demás, y quiero mantener el poder adquisitivo de mis excedentes de producción, o mejorarlo incluso. ¿Cómo lo hago? Pues nada, nos hemos puesto como locos porque en el dinero fiat no podemos dejar depositar la riqueza y hemos sobredimensionado completamente los mercados financieros a la bestia para una función que es muy simple, que es transportar valor en el tiempo, ¿no? Pero eso que parece muy simple, pues en realidad es hipercomplejo, ¿no? ujú, Y nos requiere una cantidad de recursos enormes. Pues yo creo que Bitcoin tiene una propuesta de valor ahí interesantísima porque reduce mucho los costes de transacción para transportar riqueza en el tiempo, porque yo no necesito intermediarios, no necesito brokers, no necesito gente que me cobra comisiones todos los meses, no necesito todo ese tipo de cuestiones. Y lo puedo hacer yo por mi cuenta, más o menos, de forma sencilla, o si soy un cliente institucional, pues me busco un buen custodio, un buen vehículo de inversión y lo hago y ya está. Entonces, te quita un marrón enorme de estar todo el día pendiente del mercado, de estar todo el día analizando empresas, de estar todo el día viendo si la deuda pública va bien, si van a subir los tipos de interés, qué van a hacer, etc, etc. O si tengo que analizar este sector inmobiliario y demás, pues aparcas ahí un porcentaje de tu riqueza y ya está. Y estás más o menos tranquilo, porque como tiene una oferta determinística, sabes que tu parte respecto, por errores de custodia además se pierde, ¿no? Entonces tu parte respecto al total tiende a incrementarse, tiende a concentrarse. Como tiene unas propiedades únicas a medio y largo plazo, pues la demanda también tiende a subir. Y yo ujú, si quiero transportar riqueza en el tiempo, pues para mí es genial, ¿no? Otra cosa es que sea malo para los agentes que tienen necesidades de liquidez a corto plazo, ¿no? Porque Bitcoin es inherentemente volátil, entonces tiene una volatilidad muy fuerte y va a tenerla siempre. Entonces, si tú tienes necesidades de liquidez a corto plazo o te apalancas para invertir en Bitcoin, pues vas a ser liquidado completamente. Entonces, yo creo que eso es una pésima opción para todos los agentes que tengan necesidad de liquidez a corto plazo, pero eso no significa que sea para ricos. Quiero decir, si un venezolano, un argentino o una persona en África quiere dejar una buena herencia a sus hijos, pues puede atesorar Bitcoin poco a poco y ya está, ¿no? Y lo único que eso no lo va a tocar, ¿no? Ahora, si quieres utilizarlo como medio de pago en El Salvador, pues te vas a encontrar con que al año siguiente de aprobarlo no lo va a usar nadie, ujú, porque tenían saldos en Bitcoin, al día siguiente habían bajado un 10% y ya no podían comprar tomates, ¿no? O podían comprar un 10% menos de tomates, entonces no le valía para nada. Entonces yo creo que eso esa es la segunda propuesta de valor principal. Y luego la residual, la de ser un medio de pago, allí donde el resto de transacciones con otro tipo de activos, pues son muy complicadas o son más costosas o no me interesan o no las puedo hacer directamente, ¿no? Pues yo qué sé, si quiero pagar a alguien en Cuba, pues con Bitcoin me pasa una dirección o un QR y ya está, ya le he pagado. Y me da igual que sea en Cuba, en Corea del Norte, en Irán. Una mujer en Irán puede cobrar en Bitcoin. No se puede abrir una cuenta bancaria, pero puede cobrar en Bitcoin. ujú, Y una persona pues eso, que te vas a vender tus productos y tus mercancías a otro país,
Y en vez de tener que abrirte una cuenta bancaria en ese país o hacer 80.000 millones de trámites, pues cobras en Bitcoin y se acabó. O quieres hacer o en vez de hacer un pago en efectivo, que te tendrías que ir a ese sitio a hacer ese pago en efectivo, pues lo puedes hacer a la distancia. Pues ya Ujú, está, ¿no? O tienes unos tiempos, pues yo qué sé, si quiero cobrar a Argentina, pues ahora he tenido que recibir un pago de Venezuela y me ha tardado una semana y pico en llegar. Entonces, pues no sé, con esto lo tienes en 10 minutos, ¿no? Y ujú. luego cambiarlo es trivial. Entonces yo creo que este tipo de ventajas pues están, pero no son una alternativa al dinero fiat en el sentido de ser una unidad de cuenta, de ser un medio de pago generalmente empleado y demás, ¿no? Porque yo creo que sí que va a ser aceptado, porque al final todo el mundo quiere vender. A mí me da completamente igual que me paguen en Bitcoin o que me paguen en... Yo quiero vender. Y si esto se generaliza más o menos, pues la gente, si en algún momento quiere pagar con Bitcoin, puedes aceptarlo para un negocio es trivial completamente, ¿no? Se pone un servidor de tal, entonces yo creo que sea un medio de pago secundario generalmente aceptado. Ahora, no creo que sea generalmente empleado ni que las empresas lleven su contabilidad en Bitcoin. Me parece una locura, ¿no? Y me parece que dificulta mucho el cálculo económico. Has dicho bastantes cosas, todas muy interesantes. Una de ellas que me ha llamado bastante la atención es que dices que Bitcoin es inherentemente volátil y que siempre será volátil. ¿Por qué crees que esto es? Sí, bueno, al final esto es un artículo, bueno, son las tesis de Lawrence White y de Fernando Nieto, Ujú, y yo creo que son relativamente sencillas. Yo no había caído en ellas, ¿eh? Yo, de hecho, en la edición esta que publico ahora con Grupo Planeta, con Deusto, de la filosofía de Bitcoin, es una edición ampliada y actualizada, y una de las cosas que introduzco es precisamente eso, ¿no? Claro, a ver, si tienes una oferta determinística, tú no puedes, o sea, pero con una demanda fluctuante, pues necesariamente va a ser volátil, ¿no? No se va a poder ajustar de otra manera. Además, el hecho de que sea determinística tiene un problema adicional, ¿no? Y contrariamente a lo que se suele pensar, que se suele decir que Bitcoin es un activo especulativo, pues yo creo que precisamente esa oferta determinística hace que Bitcoin tenga ausencia de especuladores, ¿no? Porque claro, ¿quién se atreve a endeudarse en Bitcoin o a ponerse corto a Bitcoin? Pues muy poquita gente, ¿no? ujú, Entonces, esa ausencia de especuladores precisamente hace que todavía su volatilidad se incremente más. Porque claro, yo por ejemplo con el oro, bueno, pues el oro se va a incrementar su oferta en 1,6, un 2% al año. Son 10 años, es un 20%. Significa que yo tengo margen, más o menos, en ese periodo medio largo de tiempo, de ajustar la oferta a la demanda. Pero con Bitcoin no tienes esa posibilidad. Como no tienes, tú no puedes crear más Bitcoin si prevés una demanda futura de Bitcoin. Si yo soy un minero de oro y preveo que la demanda de oro va a crecer, me puedo poner a buscar más oro para ajustar esa oferta a la demanda. Puedo especular de alguna manera ahí, pero con Bitcoin no. Entonces, eso hace o lo hace muchísimo más complicado, ¿no? Pues eso hace que Bitcoin tenga una ausencia de especuladores por un lado y con esa oferta determinística, pues que sea siempre volátil. Entonces yo creo que, que lo va a tener muy complicado, ¿no? Y cuando quiero decir que es volátil, quiero decir que Bitcoin siempre va a tener, insisto siempre, pues cambios relativos en su precio respecto a todas las demás mercancías de hasta un 10% en una semana, ¿no? Eso con el fiat, pues yo creo que es impensable porque el fiat puede ajustar su oferta a la demanda muy bien y ujú, con el oro es difícil porque se permite muchísimo más la especulación, ¿no? El fiat está a lo máximo, esto es el activo con más especuladores con mucha diferencia, y después vendrá pues otra clase de activos, ¿no? Deuda pública, oro y demás. Entonces yo creo que eso con Bitcoin va a pasar siempre, ¿no? Porque además tiene un fenómeno que no solo es de su propia naturaleza, ¿no? Sino de la naturaleza humana que lo acentúa todavía más. Es decir, cuando el precio de Bitcoin empieza a subir fuerte, la gente se apalanca. ujú, Y en cuanto se apalanca, el mercado es muy duro y mete unas correcciones que se los lleva por delante y eso les obliga a vender su Bitcoin y todavía hunde más el precio. Entonces, cuando sube, la gente se apalanca y hace subir todavía más el precio, y cuando se corrige, la gente es liquidada y todavía baja más el precio. ujú, Entonces, tanto por la parte de la naturaleza de Bitcoin como por la parte de la naturaleza humana, todo incentiva a que sea un activo muy volátil. ujú, Ahora, que sea volátil no significa que no sea seguro, ¿no? Yo suelo comparar esto con los aviones, ¿no? Un, un avión en principio es un vehículo muy seguro. Tiene turbulencias, sí, pero es un vehículo muy seguro, ¿no? Pues Bitcoin es un activo real que tiene un montón de riesgos inferiores al resto de activos que tenemos en el mercado y que los únicos costes que tiene de alguna manera o riesgos que tiene, pues es que la autocustodia pues implica cierta responsabilidad y diligencia y que la volatilidad no es para agentes que tengan necesidades de liquidez a corto y medio plazo, sino para agentes solventes.
Si cumples esos dos requisitos, pues Bitcoin me parece un activo muy seguro. Ujú, No es consejo de inversión, pero vamos, que no, ¿qué riesgo tiene un activo que no tiene riesgo de contrapartida? Con una oferta deflacionaria y unas propiedades únicas. Pues la volatilidad si no eres solvente y te ves obligado a vender en un mal momento, pero ya está. sí, sí. Luego también decías que Bitcoin igual no lo ves como medio generalmente aceptado, ¿no? O sea, lo No, ves que aceptado, aceptado sí, empleado aceptado, no. sí. Utilizado, ¿no? Sí, porque al final, si alguien quiere pagar en Bitcoin, Ujú, pues yo sí soy un comercio, o sea, yo vendo cosas. Si a mí me quieren pagar en Bitcoin, pues de maravilla. Es decir, ujú, yo quiero vender. A mí me da igual que me pagues en Bitcoin, que me pagues en dólares, que me pagues menos en pesos. ujú, Me puedes pagar en lo que quieras, ¿no? Y entonces yo no tengo problemas en aceptar cualquier tipo de medio de pago, ¿no? Yo encantado. La cosa es que yo no, luego eso no voy a llevar mis cuentas en eso, porque eso es un jaleo, ¿no? Es un problemón. Entonces yo creo que los economistas en general, que además han entendido muy bien, muy mal Bitcoin, pues yo creo que tienen una visión muy medio paguista del dinero. Es decir, que tienden a considerar dinero aquello que es utilizado como medio de pago generalmente empleado, ¿no? ujú, A mí me parece que es ser muy corto de miras, porque al final el dinero es una cosa que tiene un valor social muy fuerte, ¿no? Y un dinero que se diluye en el tiempo y se evapora prácticamente, ¿no? Como todas las monedas fiat, pues yo creo que, bueno, lo puedes llamar dinero si quieres, pero un dinero entre otros, ¿no? Es decir, creo que hay una especialización en las funciones del dinero y que hay que hacer ese tipo de distinciones porque al final, pues bueno, vale, sí, de ser un medio empleado generalmente aceptado, o sea, un medio de pago generalmente empleado, pues está muy bien, pero sin más. ¿Qué quiero decir? Que no me parece que sea lo más importante de todo, ni que sea lo que se merece eso, ¿no? Yo creo que eso se ve con el oro muy bien. El oro perdió cualquier tipo de vinculación con ser un medio de pago en el 71, aunque es verdad que solo estaba respaldado el dólar, porque se cambiaba una onza de oro por $35 en ese patrón, pero el resto de monedas del mundo tenían un tipo de cambio fijo con el dólar. Entonces, en el momento en que se haga el patrón oro, el precio del oro se dispara, ¿no? Es decir, que la función del medio de pago, pues no le confería mucho valor al oro. ujú, Eh, ¿no? Que al final con el oro, pues cuando pierdes ese tipo de vinculación con el dólar, ¿no? ujú, En el 71 pues pasa de ser $35 una onza de oro a lo que tenemos ahora, que son 2000 y pico dólares una onza de oro, ¿no? Entonces yo creo que se ve muy bien que perder esa función de medio de pago, pues no le ha quitado valor, al revés, se ujú, lo ha dado fuertemente, ¿no? Y al final yo creo que los economistas tienen esa visión muy sesgada hacia los medios de pago. Yo digo que tienen una visión medio paguista del dinero y no se dan cuenta de que a lo mejor eso no es lo más valioso, ¿no? O sea, que está bien, pero es una especialización en las funciones del dinero. Entonces yo creo que atribuírselo únicamente al fiat es un error, ¿no? ujú. Otra cosa que hablas, sobre lo que hablas bastante en el libro, que es sobre la relación de los estados con Bitcoin. Ujú. Antes de hablar de eso, me gustaría que nos dieras tu definición de estado, porque es, bueno, difiere bastante de lo que yo entiendo como estado, es una de las cosas en las que, si no la única igual en la que he discrepado contigo aquí, que es cómo defines tu estado, qué entiendes tú por estado, y a partir de ahí a todo lo demás sí que estoy de acuerdo en que cuál va a ser la crisis que van a sufrir los estados por Bitcoin y todo. Pero simplemente, pues me gustaría que definieras estado y que nos hablaras un poco de eso, de cuál va a ser la interacción entre Bitcoin y los estados. Sí, bueno, yo me especialicé en teoría del Estado, es decir, yo estudié Derecho y Filosofía, soy investigador en Filosofía del Derecho en la Complutense, me especialicé en teoría del Estado, y a mí eso también me pasó, ¿no? Porque precisamente lo que te das cuenta cuando estudias a pensadores anglosajones en general es que no entienden lo que es el Estado. No se dan cuenta de que el Estado existe hace cuatro siglos, 4 o 5 siglos. El Estado, y esto lo entiende muy bien Carl Smith, y tiene un artículo muy breve que se llama El Estado como concepto concreto vinculado a una época histórica. O lo podéis ver muy bien también en otro librito muy corto de Dalmacio Negro que se llama Gobierno y Estado, o en otros un poquito más extensos como son Teoría de la Constitución de Carl Smith o Historia de las Formas del Estado de Dalmacio Negro. El Estado nace con las guerras de religión en Europa, una forma política muy concreta, ¿no? Y esto se ve muy bien desde la distinción entre autoridad y potestad. Es decir, históricamente las formas políticas europeas pues estaban atravesadas por esta distinción, ¿no? Está muy separada la autoritas de la potestas. Desde Grecia, ¿no? Pues podemos ver, por ejemplo, estoy seguro de que todos hemos visto la película 300,
pues Leónidas, que es el rey de Esparta, no puede hacer la guerra cuando quiere, ¿no? Tiene que ir a pedir permiso al oráculo de Delfos, ¿no? Ujú. Entonces le va a pedir permiso, el oráculo de Delfos le dice que no puede hacer la guerra durante la Carnella, y a pesar de ser el rey de Esparta, pues no va a hacer la guerra, ¿no? Sale con su guardia personal a dar un paseo, ¿no? Sale con 300 hombres nada más. O, por ejemplo, lo podemos ver mucho mejor, yo creo que se ve en el Imperio Español, ¿no? Los reyes católicos no eran absolutistas, ellos no determinaban lo que estaba bien y lo que estaba mal, estaban sometidos a la autoridad de la Iglesia, incluso para delimitar sus territorios, o incluso para poder casarse, ¿no? Y podemos ver pues, muchos ejemplos históricos. En la querella de las investiduras, en el siglo XI y XII, pues teníamos a un rey como a un emperador, o sea, a un pretendiente a emperador del Sacro Imperio Germánico, como era Enrique IV, que se le ocurrió la genial idea de poner al Papa, el Papa les comulgó, un acto declarativo, un acto de la autoridad, ¿no? Les comulgó y los príncipes alemanes, bueno, germánicos, se sublevaron contra él, tuvo que volver a pedir perdón al Papa, el Papa le puso una penitencia de pasar 3 días descalzo en la nieve para incorporarse al seno de la Iglesia, y un emperador pues se tiró 3 días descalzo en la nieve para volver al seno de la Iglesia y poder gobernar sobre su país, ¿no? Sobre su región. Entonces, cuando ves todo ese tipo de distinciones históricas, entiendes muy bien que la forma política estatal, de alguna manera, es la absorción de la autoridad de la Iglesia por parte del poder político. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, con un Enrique VIII. Un Enrique VIII se quiere divorciar, quiere abandonar a su mujer para irse con otra, la Iglesia le dice que no, y él absorbe la autoridad de la Iglesia y dice, bueno, pues me monto yo mi propia Iglesia y me convierto en jefe político y en jefe religioso, de alguna manera, y absorbo la autoridad. Claro, esto es lo que llamamos y que lo que conocemos como monarquías absolutas. La cuestión es que cuando el poder político simplemente es un poder más ejecutivo y no tiene esa connotación de determinar qué es lo justo, qué es lo bueno y todo ese tipo de cosas, pues no necesita todo ese aparato de poder. Pero cuando absorbe esa autoridad, pues se convierte el que ejecuta en el que dice lo que está bien y lo que hay que hacer, ¿no? Entonces empieza a generar un tipo de aparato de poder político que es lo que conocemos como Estado, ¿no? Que es un aparato de poder político soberano. Entonces, esto es lo que tenemos de hace 4 días, ¿no? Y esto se ve muy bien cuando lo estudias desde el punto de vista del derecho. Eh, eh, el derecho antes era una cosa, pues, o territorial o de jurisprudencia, de un saber socialmente reconocido a los juristas, ¿no? Pero con esta inversión, con esta absorción de la autoridad por parte de la potestad, lo que se hace es que la fuente primera del derecho es la ley, ¿no? Y la ley es la voluntad del poder político. Entonces, de Ujú. alguna manera, todo el derecho se somete a la voluntad del poder político. Y entonces deja de ser una separación entre la autoridad de los juristas y la potestad del poder político. Entonces, claro, cuando ves esto y lo estudias, pues se ve tan claro y tan evidente que cualquiera que utiliza el término Estado para hablar de cualquier forma política de la historia, pues de alguna manera yo digo que está primero enfermo de estatismo y después de que esta enfermedad, de alguna manera, es como si alguien solo pudiese ver en blanco y negro, ¿no? Veo Estado y no Estado. Y toda la gama de colores, de formas políticas, te la pierdes, ¿no? Pues las polis griegas no eran ciudades-estado. La monarquía hispánica no era un Estado. eh, eh, las señorías italianas, pues no eran ciudades-estado de la República Italiana, no, eran señorías, eran polis, era una monarquía hispánica. Son formas políticas muy concretas. Y cuando tú no eres capaz de ver toda esa gama de colores, pues en realidad estás haciendo muy mala filosofía política. Y yo creo que, por ejemplo, eso es una de las cosas que a mí me alejan mucho de la escuela austríaca, ¿no? Los economistas, de alguna manera, como no entienden lo que es el Estado, se hacen anarcocapitalistas. Dicen, bueno, pues el Estado lo identifican con la coacción, pues vale, pues yo no quiero coacción, pues me hago anarquista. Pues vale, pues te estás perdiendo la posibilidad de hacer nuevas formas políticas, ¿no? Y yo creo que ese error se comete sobre todo en el mundo anglosajón y en otro tipo de mundos, ¿no? Y esta distinción, pues se ve muy bien, por ejemplo, en que el término Estado no aparece en ningún texto de filosofía política hasta el siglo XIV, ¿no? Hasta Savonarola y Maquiavelo no encuentras el término Estado directamente. Entonces, precisamente porque las señorías italianas en las que se encuentran Maquiavelo y Savonarola tienen formas muy similares a lo que después era el Estado, ¿no? Tienen muchos elementos muy similares. Entonces, yo creo que eso, entenderlo adecuadamente es fundamental para tener una buena filosofía política. Y toda filosofía política que identifique comunidad política con Estado es una filosofía política tremendamente pobre, pero vamos, que no sabe ni el ABC de la política.
Por eso Carl Smith, que es el mayor pensador político del siglo XX, pues lo tenía muy claro y insistía mucho en ello, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que peco de todo esto, ¿eh? Para mí, yo sí que lo veo, como tú dices, de la gran mayoría de comunidades políticas que he visto a lo largo de la historia, sí que las veo como Estado, simplemente porque tengo otra definición de Estado distinta, y luego ya dentro de ella puedes diferenciar entre, bueno, pues Estado moderno Es o que no hay bueno, más Estado que el Estado moderno. ¿qué? Entonces, que no hay más Estado que el Estado moderno. Y eso desde el punto de vista del derecho se ve clarísimo. Al final, lo que yo creo aquí con las ciencias sociales es que como son tan dependientes de definición, ¿no? Del concepto que utilices, lo veo difícil decir que hay esto o hay lo otro. Bueno, sí, depende de cómo lo definas. Profundiza en ello y enseguida verás la distinción y verás los tremendos errores que cometen las escuelas liberales, austriacas y compañía. O sea, y muchos estatistas, ¿eh? Porque al final hacen de menos al Estado de alguna manera. ¿Cuál es la relación de los estados con Bitcoin? Sí, pues claro, como precisamente lo característico del Estado es la soberanía, es decir, esta absorción de la autoridad por parte de la potestad sobre un territorio político delimitado, pues Bitcoin es lo primero que se escapa a la soberanía del Estado. Esto se ve muy bien en la Declaración de Independencia del Ciberespacio, que es un texto de los cypherpunks, de uno de ellos que se llama John Perry Barlow, que es un texto de 1996. Precisamente dice, en el ciberespacio los estados no tienen soberanía, ¿no? Claro, a mí me parece fundamental porque de alguna manera el ciberespacio es como el agua, el mar, el aire, es un nuevo dominio y en él los estados pues no pueden hacer nada, ¿no? La guerra en el ciberespacio es totalmente asimétrica. Y esto Bitcoin lo pone de manifiesto de forma rapidísima. Tú utilizas Bitcoin y enseguida te das cuenta de que el Estado no puede hacer nada contra ello Ujú, y enseguida te das cuenta de que estás fuera completamente de la soberanía del Estado. Y que es más, que el Estado, por mucha fuerza que tenga, no puede hacer nada contra ti, ¿no? Porque puedes hacerlo de tal manera que el Estado ni siquiera sepa que tienes Bitcoin. Entonces, cuando esto pasa, pues nada, te cambia completamente la mentalidad y la visión y se te abren las puertas hacia un nuevo horizonte de libertad, de política, de soberanía, de control, ¿no? A mí el término soberanía, insisto, que no me gusta mucho porque está muy vinculado a todo eso, pero que se ve muy bien, ¿no? Y yo creo que hay libros muy interesantes que analizan este tipo de cambios megapolíticos, si se quiere, y uno de ellos es El individuo soberano, que aunque discrepo con muchas de sus tesis, pero analiza este cambio de era, ¿no? De alguna manera de la era industrial a la era de la información de forma brillante. Es un ujú, libro de 1997, o sea, que vio las cosas muy bien. ujú. Hablando de libros, ¿no? Tenemos aquí tu libro que, como tú ya nos has enseñado, va a ser ahora editado por Planeta, ¿verdad? ¿Nos Sí, eso puedes es, decir la nueva justo. edición? Sale con Planeta Deusto, Ujú, una nueva edición ampliada, con prólogo además de Luis Torras. Por aquí ujú, se ve. Tiene una imagen precisamente muy, muy jovesiana. Y la verdad que es una pasada, ¿no? O sea, esta semana pasada ha estado número uno de macroeconomía en Amazon, la semana anterior estuvo número uno de economía en Amazon, y la verdad que está en preventa, o sea, que ujú. sale el Enhorabuena. 24, esto lo estamos grabando un 23, saldrá el 24 de enero publicado con Planeta, y la verdad que muy bien, ¿no? Porque ya lo publiqué en Estados Unidos con Bitcoin Magazine, que es un grupo editorial enorme que tiene 3 millones de seguidores, estuve presentándolo en Miami, en Ámsterdam con el Príncipe de Serbia, he estado en Argentina abriendo la BitConf 2 años seguidos. O sea, la verdad que muy bien, con miles de ejemplares vendidos, con mucho recorrido, con mucho apoyo. ¿Cuál, También he cuál dado dirías que ha sido la clave de tu éxito? Pues yo creo que de alguna manera son dos, ¿no? Cambiar la narrativa de Bitcoin más como una redefinición del derecho de propiedad y hacer un análisis más de la relevancia política de Bitcoin, ¿no? Del alcance histórico de Bitcoin en el ámbito político, Ujú. de cómo es un espacio que te saca muy rápido del estatismo, te hace darte cuenta muy rápido que el Estado pues es algo temporal y están condenados de alguna manera a cambiar, ¿no? Como han cambiado todas las formas políticas a lo largo de la historia, ¿no? El Estado es una forma política sucesiva, ¿no? Pues tenemos polis, tenemos imperios, tenemos señorías, tenemos otro tipo de cosas. Y tuvimos un periodo de monarquías absolutas y después de las monarquías absolutas viene el Estado. Después del Estado pues vendrán otro tipo de formas políticas nuevas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para salir, ¿no? Porque además este sesgo en los economistas se ve muy bien, ¿no? Como solo ven como forma política posible el Estado,
pues dicen más Estado, menos Estado o no Estado, ¿no? O nos hacemos minarquistas o nos hacemos anarquistas o cosas de ese estilo, ¿no? Pero no entienden que puede haber nuevas formas políticas que no sean estatales, que no sean soberanas. Y yo creo que esa es la tarea que está por hacer y esa es pues uno de los principales errores que ha habido de la filosofía política desde el siglo XIX aquí, ¿no? Porque el estatismo es eso, viene del siglo XIX aquí, no ha venido de mucho más, ¿no? Entiendo, entiendo. De nuevo, vuelvo a caer en ese error. A ver si, si dejo de hacerlo o no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Luego, Álvaro, hacia el final de mis entrevistas siempre hay dos preguntas que me gusta hacer. Y la Ujú. primera es, ya de nuevo, continuando hablando de libros, si nos puedes recomendar cinco libros. Cinco libros que digas, Sí, "Mira, para yo, entender mejor Bitcoin". yo el primero que recomendaría sería el Gorgias de Platón. Yo creo que es un libro extraordinario para introducirse un poco en la filosofía y es muy accesible a cualquiera. Y recomiendo en concreto una edición de Miguel García Baró. Luego también recomendaría un libro de Álvaro Dors que se llama Escritos varios sobre el derecho en crisis, que se entiende muy bien ahí en qué consistía el derecho romano, por qué el derecho ahora mismo, pues desde que hay Estado, está en una crisis muy profunda, ¿no? Luego un tercer libro que recomendaría sería La desnacionalización del dinero de Hayek. Yo creo que es un libro extraordinario. También recomendaría Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, pero solo dos capítulos, ¿no? El capítulo 5 y 6. Yo creo que te cambia mucho la perspectiva de la economía cuando entiendes muchas partes de ahí, ¿no? Y empiezas a ver las cosas de otra manera también. Y luego, más que un quinto libro que puedo dedicar muchos, ¿no? Bueno, a lo mejor, ¿qué es la filosofía de Gustavo Bueno? También está muy bien. Pero yo sobre todo recomendaría dos artículos que son breves y que también a mí me cambiaron mucho la forma de ver las cosas. Que uno es La naturaleza de la empresa de Ronald Coase, que es ahí donde habla de los costes de transacción, Ujú, y El Estado como concepto concreto vinculado a una época histórica, Carl Smith, que es un artículo muy breve que está traducido por Dalmacio Negro en una revista, en la revista 21, si mal no recuerdo, o una cosa así, y está disponible en PDF lo buscáis por Google o por ahí y os aparece enseguida. Y la verdad que son, con esos libros y artículos, pues la verdad que te cambia mucho la perspectiva de cómo ves buena parte de la realidad. estupendo. Y Álvaro, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería? Con Jesucristo, por supuesto. Jesucristo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, Álvaro, ahora si a la gente le ha gustado lo que ha escuchado, quiere irte más, ¿dónde puede hacerlo? ¿Dónde puede seguirte? Pues en Twitter como Álvaro barra baja una D solo y María. Ujú, Y por ahí me podéis encontrar en una empresa que se llama BTC Consulting 360. ujú, También estoy preparando un curso con los locos de Wall Street sobre Bitcoin, ujú. que veré si os deja luego el enlace, Eduardo. Y nada, la verdad que muy accesible por donde queráis. Pues si me escribís por Twitter o por cualquier cosa, pues yo encantado y trato de atender y de responder a todo el mundo. Estupendo, Álvaro. Pues muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado de la entrevista y que vuelvas pronto por el canal. Un placer, Eduardo, por supuesto. Cuando revisemos ese concepto de Estado, pues, Eso pues es. hacemos otro programa sobre eso. Me lo pienso y si me llegas a convencer, te aviso. Ya, perfecto.